Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos a este segundo bloque de Boca Sucia con la temática de aborto del día de hoy. Estamos escuchando a la organización feminista La Revuelta, que también tiene una murga fantástica con la canción de Yo Elegí. Yo elijo ahora también escuchar a Damián Martínez. Damián, ¿cómo estás y qué nos trajiste el día de hoy? Muy bien, Nadia. Recién en la presentación de nuestro bloque escuchábamos que decía libros que hicieron historia, ¿no? Y bueno, agrupando a muchas publicaciones que hicieron historia, porque hoy vamos a hablar de una revista que hizo historia, sobre todo en lo que se puede llamar la historia intelectual argentina, la historia cultural o literaria argentina, que es la revista Sur. La revista Sur, esta revista que comenzó en la década del 30, encabezada, llevada adelante principalmente por Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, una personalidad indiscutiblemente destacada de la historia, no solo literaria, ¿no? Sino, decíamos esto hay muchas cuestiones que se reúnen en la vida de Victoria Ocampo. Ahora vamos a contar un poco quién fue y por qué en este programa sobre aborto hablamos de Victoria Ocampo y de la revista Sur. Conocida, digamos, en los últimos años de vida por ser era la hermana, tenía varias hermanas, una de ellas es Silvina Ocampo, ¿no? Casada con el escritor Adolfo Bioy Casares, todos muy amigos de Jorge Luis Borges, un grupo de gente. Un círculo ahí, ¿no? Un círculo muy, muy interesante que tiene que ver con no solo personalidades argentinas, sino personalidades extranjeras del mundo, no solo de la literatura, de la cultura, o de lo que se puede llamar las expresiones artísticas en general. Y Victoria Ocampo, hoy son conocidos los centros culturales, ¿no? La casa de Victoria Ocampo, tanto en San Isidro como en Mar del Plata, ¿no? Las dos en la provincia de Buenos Aires, esos centros culturales que realizan actividades, uno puede ir a conocer. Un lugar turístico, ¿no? Esas casas. Claro, turísticos, culturales, con eventos, y uno puede asomarse y, bueno, pensar un poco cómo vivían, cómo vivía la clase alta, cómo vivía la oligarquía argentina en los últimos 100 años. Victoria Ocampo tenía una personalidad muy fuerte, algo así como un desenfado, podemos decir. Ya llamarte Victoria, ¿no? Es como toda una, no sé si decir una responsabilidad. Esto de el nombre completo, miren, es algo que yo tampoco conocía, todos los nombres que había tenido. Nombre completo era Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Bueno. Epifanía, ahí tenemos ella, otro. Claro, eligió llamarse justamente Victoria Ocampo y así es como la conoció todo el mundo. Digo todo el mundo porque incluso hasta tenía una orden del Imperio Británico, un reconocimiento internacional, muy amiga de Virginia Woolf, la escritora inglesa, muy amiga de Tagore también, otro escritor mundialmente conocido, la única figura latinoamericana que estuvo en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y es conocida también porque en su juventud era una adolescente muy, muy rebelde. Ahora entiendo por qué la traes al programa, Dami. Tan rebelde, incluso hasta acusada de boca sucia, así digamos, esa misma palabra se la acusaba porque usaba algunos términos, usaba algunas expresiones que no eran propias de la clase a la que pertenecía. Actos de rebeldía, bueno, usar pantalones y fumar en público, ¿no? Ir a lugares, a las casas de té donde asistía la oligarquía, y esta joven, ¿no? Que se animaba a fumar, usaba pantalones, que le estaba cansada de que los choferes, los choferes de la familia la llevaran de acá para allá y que la controlaran. Entonces sacó el registro, fue la primera mujer argentina en sacar el registro de conducir, digamos, una serie de elementos que hacían que hoy la podamos considerar rebelde. Y acá
vamos a precisar algo sobre la revista Sur. Les decía, esta revista que se dedicó, y editorial Sur también, que se dedicaron a publicar en español muchos textos que no llegaban o llegaban acá solamente en ediciones en lenguas extranjeras. Entonces, este equipo de traducción, ¿no? Un equipo muy activo de traducción. Ella fue creada con distintas institutrices. Su primera lengua fue el francés, digamos, eso que no era una excepción, su personalidad o su niñez. No pensemos en esa época que una institutriz francesa sea la persona que se encargaba de tus primeras letras, era lo típico, y los primeros textos que ella publica en castellano fueron traducciones que alguien le tuvo que hacer porque ella lo escribía en inglés. Perdón, en francés. Tenía también sustitutriz en inglés, pero solamente para el conocimiento de la lengua, digamos, el conocimiento de la cultura general provenía de la lengua francesa. ¿Una revista literaria, dijiste, Dami? Exactamente, una revista literaria que no solo tenía traducciones de textos literarios y también publicaba textos en español, sino que planteaba temas de discusión, ¿no? Entre esos temas de discusión se publicó en el año 1970, hagamos rápido la cuenta, ¿no? Hace 47 años publicaban una encuesta sobre el aborto. Y las preguntas que se hicieron en esa encuesta fueron 2. Esta encuesta se decía a un montón de mujeres, tanto algunas como podemos decir famosas, digamos, porque eran actrices, escritoras. Así que las 2 preguntas que se hacían en esa encuesta de 1970 en la revista Sur eran: 1. En el caso de que una mujer soltera espere un hijo y no pueda casarse, ¿qué solución le parece mejor? 2. ¿Cree que las leyes que rigen el control de la natalidad o el aborto deben estar en manos de la Iglesia o de los hombres que gobiernan? ¿O bien de las mujeres protagonistas de este problema que sin embargo hasta ahora no tiene voz ni voto en algo que les concierne por encima de todo? De 1970 dijiste, 1970. Y esta pregunta número 2, además de extensa, muy llamativa y que ya plantea toda una postura, ¿no? Seguro. Hay una mente ahí feminista. No sabemos si Victoria Ocampo fue la que redactó las 2 preguntas, pero fue el equipo de la revista, ¿no? Y hay toda una postura sobre lo que se opinaba o lo que consideraban deseable en ese momento. Los resultados de la encuesta se publicaron en 3 números seguidos de la revista, y había también un especial que se llamó La Mujer, y en ese especial La Mujer hay un apartado llamado La Trastienda de la Historia, ese sí, firmado por Victoria Ocampo, en el que dice: en cuanto al control de la natalidad y el aborto, la cosa no es menos clara. Afirmo que algo que concierne vitalmente a la mujer, su cuerpo, ha de depender principalmente de ella, la protagonista. En todos los casos, quien ha de tener la primacía en esta cuestión es la mujer. Ella es quien paga el tributo. Después de la mujer, la pareja. Después, la ciencia médica y la Iglesia, para aquellas que rigen su conducta de acuerdo con dogmas religiosos, ¿no? Y ella va planteando como prioridades en cuanto a la decisión. Eso es muy, muy, muy interesante. Aquí se presenta un debate bien interesante. Vamos a quizás hablar un poquito del contexto respecto a qué normas estaban regulando el aborto en ese momento. Habíamos dicho que en 1921 se tipifica de alguna manera cuáles son los casos de los abortos no punibles. Luego, durante el golpe de Estado, durante un golpe de Estado se vuelve hacia atrás con esto. Entonces, en 1968 se decreta una ley donde se vuelve atrás con esto. Y después, en 1973, se dejan sin efecto las acciones llevadas a cabo anteriormente, cuando de alguna manera se vuelve a despenalizar en algunos casos. Entonces, el aborto. Esta publicación de 1970, ¿no?, está discutiendo o sumándose a un debate
estaba vigente en esos completamente, y un en esos debate bien años. interesante en términos partidarios. Convengamos de que quienes llevan las leyes a al Congreso son los partidos políticos en representación del pueblo, y como dice ahí Victorio Campo, nosotras también pagamos los tributos y nadie estaba representando a la mujer en ese caso, ¿no? Exactamente. Victorio Campo es una personalidad, uno encuentra información, digamos, relacionada con Victorio Campo y el feminismo. Algunas agrupaciones la reivindican, otras agrupaciones, bueno, le hacen pagar el costo de haber pertenecido a una familia oligarca, digamos. Si bien fue una persona que, como si uno quiere sintetizar y exagerar un poco su personalidad, es alguien que decidió, bueno, gastar su fortuna en todos los gustos que tuvieran que ver con las expresiones artísticas y la cultura. Sí, Dami, me pregunto, ¿no?, en relación a esta encuesta y a este escrito que acabas de leer, ¿qué llegada tenía esa revista a la gente, no? Digo, ¿a cuántas mentes llegó esa idea en esa época, 1970? Claro, la revista fue siempre acusada de derecha, digamos. Ellos, bueno, además el grupo, ¿no? Antiperonistas, que manifestaron siempre su postura. Pensemos en Borges, bueno, ella estuvo presa, digamos, por el peronismo. Hay muchas cuestiones. Recién cuando vos hablás de quiénes llevan las ideas al Congreso para discutirlo y si se convierten o no en leyes, hay mucha tela para cortar en esto. De hecho, en 1921 fue propuesto por los diputados socialistas, ¿no? Y llevado también por un movimiento feminista bastante, porque hasta ese momento era ilegal en todos los... era penado, perseguido en todos los casos. En 1921, cuando se reforma el Código Penal, se establece este artículo 86, fue llevado a cabo por movimientos de mujeres acompañados en las voces. Concordemos que todavía las mujeres no participaban del Congreso. Es muy interesante esto que estamos planteando de los antecedentes y de cómo se dio en la historia, porque muchas veces cuando se oponen a determinadas ideas o determinadas propuestas, se considera como una novedad, ¿no? Y algo nuevo, algo considerado del gobierno de turno o de la oposición de turno, parece que tuviera menos legitimidad social. Entonces uno empieza a ver todos los antecedentes y que había discusiones desde mucho tiempo atrás. Resulta toda una novedad, a pesar de que parezca contradictorio. Y para cerrar quería mencionar una frase de Borges, ¿no? Una nota que le hicieron a Borges, una nota que firmó Borges poco tiempo después del fallecimiento de Victorio Campo. Ella murió a los 88 años y justamente esta mujer que se la pasó reclamando tener voz, ¿no? Y cuando decía tener voz y voto, recordemos, ella creció en un país en el que no había voto femenino, ¿no? Y ella murió justamente de un cáncer en la boca, le costó la vida. Así que esas cuestiones de las locuras que tiene la vida, cómo terminó. Y Borges destaca, cuando, gran amigo de toda la familia, por supuesto, destaca principalmente su rol femenino. Y Borges dijo de Victorio Campo: en un país y en una época en que las mujeres eran genéricas, ella tuvo el valor de ser un individuo, ¿no? Y esa frase me impactó y quería compartirla con ustedes como para, creo que sintetiza muy bien. Bueno, Borges se encargaba justamente de contar en pocas palabras grandes ideas, y que sintetiza lo que podemos considerar de Victorio Campo. Bueno, muy bien, Damián, te agradecemos mucho, y a Victoria también por escribir esto ya en el 70. Boca sucia, liberando palabras